Protestas y represión policial en Colombia y en Cuba. Unas elecciones en Chile que llevan a una nueva generación al poder en medio de un histórico proceso constituyente. Y un misterioso magnicidio en Haití. It was shocking. Everybody was in shock. Son algunos de los acontecimientos clave en Latinoamérica en 2021 y todos sucedieron durante una pandemia global que, lejos de acabarse, se agrava. ¿Cuál es el contexto detrás de estos sucesos y de qué manera afectan el futuro de nuestra región? Aquí te lo contamos. Inicios de 2021. Toques de queda, cuarentenas y campañas de vacunación para frenar los contagios. Solo un país se desmarcó de la estrategia contra la pandemia. Uma gripezinha ou resfriadinho. Con más de 600.000 muertes por coronavirus, Brasil se convirtió en el segundo país del mundo con más fallecimientos. Bolsonaro fue denunciado ante la Corte Penal Internacional y acusado por su gestión de la pandemia. El proceso de vacunación ha sido un reto para el continente y ahora preocupa la rápida propagación de la variante Omicron. Si sigue el ritmo de contagios que estamos viendo en Europa y Norteamérica, es muy probable que iniciemos 2022 con un número récord de nuevas infecciones. Países con menores recursos, en Sudamérica al menos, Paraguay, Bolivia, Venezuela, claramente están rezagados en el proceso de vacunación y deberíamos trabajar en que todos lleguen a un mismo nivel de cobertura. El descontento social desencadenó intensas protestas en Colombia. Estas iniciaron por una subida general de los impuestos a la canasta familiar y a servicios básicos como luz y agua. El gobierno de Iván Duque aseguró que la medida era imprescindible para financiar los costos de la pandemia. Finalmente retiró el proyecto, pero las reivindicaciones ya iban más allá. Es el grito de miles de ciudadanos que están exigiendo ser escuchados, que se respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos, que se les garantice el ejercicio pleno de la democracia social, política y económica. Los manifestantes también exigían reducir la desigualdad, la implementación del acuerdo de paz y una reforma policial que acabase con los abusos en las protestas. Las denuncias llegaron hasta la ONU. El organismo constató ejecuciones arbitrarias, violencia sexual, discriminación y racismo por parte de la fuerza pública durante las protestas. La organización responsabiliza a la policía colombiana de 28 de las 63 muertes registradas en las marchas. El principal reto para las próximas elecciones es que, ante el desprestigio de los partidos políticos, que la ciudadanía encuentre canales de expresión y candidatos que realmente consideren que representen esos intereses y esas necesidades que han manifestado. El 11 de julio, la escasez y la precariedad agravadas por la pandemia dieron lugar a manifestaciones espontáneas en La Habana y otras ciudades. Estas manifestaciones significaron un antes y un después en la historia de la Revolución Cubana y un punto de no retorno para la fallida política del gobierno. Las movilizaciones dejaron un muerto y decenas de heridos. La policía detuvo a más de 1.200 personas, de las que casi 700 siguen encarceladas. Que Díaz-Canel y Raúl Castro optaran por militarizar el país y por detener a miles de manifestantes significó algo muy claro: la represión es lo único que puede esperar la oposición. Esa represión, lejos de frenar el descontento, impulsó la convocatoria de una gran marcha para el 15 de noviembre. Pero las autoridades silenciaron todo intento de protesta. Ese día La Habana amaneció tomada por las fuerzas de seguridad. Los agentes habían sitiado las viviendas de líderes opositores y periodistas, impidiéndoles salir al exterior. Otros que sí pudieron abandonar sus viviendas fueron arrestados. Quedó descubierta la verdadera cara dictatorial de la Revolución Cubana. 7 de julio.
El presidente de Haití, Jovenel Moïse, es asesinado brutalmente y en su propia residencia. It's an embarrassment. It shows that in Haiti doesn't have any security. If the president can be assassinated, I mean, what about the rest of the citizens? El magnicidio deja varias incógnitas. ¿Cómo lograron entrar a la casa sin resistencia? ¿Quién es el cerebro de la operación y qué buscaba? 44 personas fueron detenidas, entre ellas 18 mercenarios colombianos y 12 policías encargados de la seguridad de Moïse que no hicieron nada por protegerlo. Además, existen sospechas de que el primer ministro en funciones, Ariel Henry, estuviese implicado en el asesinato, pero el fiscal que sostuvo esta teoría fue destituido de forma fulminante. El gobierno en funciones propuso celebrar un referéndum y una reforma de la Constitución antes de febrero y promete organizar elecciones presidenciales y legislativas en 2022. We are hoping if we can hold elections in Haiti, that Haitians can finally choose their leaders. That it's not a leader that is imposed on them by the international community, especially the U.S. government. Chile estrenó este 2021 un nuevo gobierno y con ello un nuevo ciclo político. Por eso les garantizo desde ya que seré un presidente que cuide a la democracia. El 19 de diciembre, Gabriel Boric, de izquierda, obtuvo el 55% de los votos, el mayor apoyo popular logrado nunca antes en Chile por un candidato a la presidencia. Asumirá el mando en marzo. Con 36 años se convertirá en el presidente más joven de la historia del país. Boric liderará un proceso histórico en Chile, la redacción de una nueva constitución. Los encargados, 155 miembros de la Asamblea elegidos en mayo por los chilenos, una mayoría progresista con gran presencia de independientes y representación indígena, que deberá presentar sus propuestas antes de julio de 2022. Supone una agenda que busca que el país se acerque más a una socialdemocracia, a un Estado que entregue más derechos sociales, que sea mucho más respetuoso del medio ambiente, por ejemplo. Lo que también significa un cambio en la línea política que venía hasta ahora. En nuestra playlist de Contexto encontrarás más información sobre estos temas. Y para ti, ¿cuál fue el momento más importante de 2021? Desde el equipo de Contexto deseamos felices fiestas. Hasta el año que viene.